Hola de nuevo, mis queridos amigos del Rincón de Grendel. Que sepáis que yo también puedo poner esta voz. Pero como he dicho en más de una ocasión, es un poco falso, ¿no? Hay que hablar de una forma natural, como la que tengo yo. En fin, eso lo dejaremos de lado. Lo obviaremos. Que parezco un narciso, por Dios santo. No sé por qué. Y no sé por qué. Ta na 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 na. Bonita canción del fallecido Antonio Flores, por cierto. De lo poco salvable también en España. Hoy vamos a hablar de algo absolutamente esencial en la vida. Mientras los unos hablan de unas tonterías y los otros de las otras, yo mismo puedo incurrir en ellas y soy consciente de ello, vamos a hablar de algo mucho más importante que compendia todo esto que estamos viviendo en estos últimos años y posiblemente de toda la vida. Y ese algo tan importante, casi igual que la salud, es la educación, que para mí es la base esencial, o debería serlo, del ser humano. Y donde deberíamos ser mucho más educados. Estamos en España, yo veo una carencia de los españoles absoluta en la educación en general, o en una buena parte de la población, como suelo decir, y para mí es algo totalmente esencial para cambiar el rumbo de un país, aunque sea un trozo de terreno en el mundo dividido por un himno, una frontera y una bandera, en el mundo en general, no solo en España, pero especialmente en España, donde veo que hay una carencia de educación tremenda, posiblemente en el resto del mundo, con muchísimas otras cosas también. Entonces, ¿qué es la educación? Como decía Platón, ya lo repitió en otros vídeos, hace más de 4.000 años, 4.000 y un algo, un piquito, ¡ay, un piquito! Parece que estoy hablando del beso de Rubiales, al tal Jenny. Entonces, él sostenía que la base esencial de la vida era la educación, y dentro de eso, como real educación, era y es para mí también la música. Yo no soy Platón, o soy un Platón de AliExpress, ni eso, no llego ni a eso. Pero bueno, yo lo repito, aunque también lo había pensado, curiosamente, sin haber leído que Platón sostenía lo mismo. ¿Seré el nuevo Platón, 4.000 años después? El Platón del siglo XXI, por Dios santo, qué narcisismo. Entonces, vamos a ir a la educación. ¿Y qué es la educación? La educación, por lo tanto, para mí es desde donde se compone toda una sociedad. Y ante su carencia van a ocurrir muchas cosas siempre derivadas de la mala educación o la educación buena que se pudiera tener. Mientras hay seres buenos, íntegros, que no quieren hacer mal a nadie, mucha gente parten de una mala educación. Con lo cual, para mí, la educación parte desde niño, niña, desde bebé. Incluso dentro del vientre materno hay padres, lo he escuchado más de una vez y me gusta escucharlo porque me dulcifica como música para mis oídos en sí mismo. Pues esos padres ponen música incluso desde el vientre materno a esos bebitos en gestación para que vayan adquiriendo oído, porque desde el vientre materno se puede adquirir ese oído. Y suelen poner ¿qué? Música clásica. Esos niños, esas niñas, seguramente saldrán, es un decir, mejor en el tiempo si se les cultiva con buena música. Todo lo contrario es ponerles mala música. Entonces, de ahí para mí parte, dentro de la teoría de Platón, la música como parte esencial de la educación, para mí también parte esa base de lo que es la propia educación. ¿Qué es la educación, por lo tanto? Para mí una forma benigna de cultivar una mente. Lo podemos ver en muchísimos ejemplos, esa educación o falta de educación. Por ejemplo, cuando entras a un lugar o estás en la caja de un supermercado, donde sea un camarero o una camarera, es para mí siempre necesario, y no por postureo, porque te sale solo, es decir, hola, buenos días, hola, buenas tardes, hola, buenas noches, me pondría por favor, o podría pedirle, o lo que sea, muchas gracias cuando te traigan un plato. Y por supuesto, hasta luego, y también muchas gracias cuando te vas del lugar, salvo que estés muy descontento, que oye, puede haber casos donde no te apetezca ni decir muchas gracias o hasta luego a una persona porque te haya tratado mal o cualquier cosa, ¿no? Lo mismo que cuando vas a comprar tabaco. Yo alguna vez he estado en algún estanco donde, hablando con una estanquera, curiosamente, hablando de la educación, me decía, ¿qué educado es usted? No, no era educado, ni soy educado, simplemente lo podría resultar por la falta de educación de tantas otras personas. Entonces yo le pedí tabaco, fumo, es un poco de tontos o bastante, y le dije simplemente eso, hola, buenos días, ¿me podría dar por favor un paquetito de lo que fuera? Y entonces ella se sorprendió casi de alguna forma, porque decía que no se lo piden de esta forma normalmente.
Y entonces me dijo, espérate un ratito conmigo, quédate 5 minutos. Y es verdad que cuando llegaba ciertas personas, me pones un paquete de no sé cuántos, me pones un no sé cuántos, y la trataba de forma displicente, ¿no? Como haciéndola sentir que era una cosa menor, como a tantos camareros o cajeros, etcétera. Con lo cual no nos extrañemos que esos estanqueros, cajeros, camareros tengan esa actitud a veces un poco borde o estén a la defensiva porque piensan que tú les puedas tratar mal. Pues eso es tan importante y es un 90% real de las personas que lo hacen. Cuando detienes tu coche ante el paso de los transeúntes en un paso de peatones, se valga la redundancia, no te suelen decir gracias, pero alguien está parando para que tú pases. Tanto cuesta decir gracias. Yo cuando veo un coche que pasa y estoy en paso de peatón, le hago con el gesto que pase, que no me espere. Porque nadie me tiene que esperar. Es casi una egolatría, casi una maldad, ¿no? Esto se lo comenté a una persona que conocí hace tiempo que me sorprende ese tipo de cosas y él, curiosamente para mi sorpresa, me dijo que él pasaba en ese paso de peatones de una forma lenta a posta, que le esperaran. Sería muy fácil decir gracias, como se lo puedes decir a un camarero, un estanquero, un cajero, lo que fuera. Hola, buenos días, etcétera. No cuesta tanto. Son los padres, creo, quienes tienen que inculcar eso a los niños. Decir siempre gracias. Acabaros vuestro plato de comida. Ser buenos en general. No hagáis cosas raras. Porque dentro de ese aspecto, en la cabeza, en la psique de esos niños, quedará el que no se tire comida nunca, el que no te rías de nadie tirando comida, porque para mí reírse de aquello llamado tercer mundo, hay un vídeo ahí abajo que lo llamo de esa forma, y todo empieza por no tirar ese plato de comida para ser generosos con los demás, con aquellos que llamamos el tercer mundo, los pobres. Como todo empieza por decir un hola, buenos días, gracias o hasta luego, no es tan difícil. En los pasos de peatones yo lo suelo ver que nadie te dice gracias presente y cuando alguien te la da, casi te sorprendes, casi te dan ganas de bajar del coche y darle un abrazo a esa persona. O lo que fuera. Hace poco se lo dije a una señora, por cierto, que luego me encontré en un bar. Señora, ha sido usted muy amable en decir gracias al coche que le estaba esperando un momentito y dice, pero claro, hijo, ¿cómo no voy a decir las gracias si usted me estaba esperando para que yo pasara? Una señora encantadora y que siempre nos saludamos de una forma muy cariñosa, justo entendiendo ese punto de la educación, que es muy básica, créedme, pero mucha gente parece que no sabe ni de lo que se trata. Pues para mí todo empieza por ahí. Es decir, un simple gracias, un hola, un lo que fuera, creo que no es tan difícil. Los padres son fundamentales en la educación, al fin y al cabo. Hace pocas fechas, en mi pequeña capacidad de observación, que también me gusta decir, estaba en una terracita tomando un desayuno y un niño con sus padres estaba tomándose también un desayuno. Entonces el niño reclamó con cierto parecía miedo que había visto una araña en la mesa, una arañita que no era nada. Y el padre le dijo algo que yo ya esperaba, no sé cuál era el motivo, llamarme revirado. Pero no fue un reviré porque a la postre ocurrió. Cuando el niño dijo, casi asustado, que había una araña, que era una arañita de nada, estaba en una mesa al lado, yo no miré, pero era una arañita, ¿no? No creo que fuera una tarántula. Y entonces el padre dijo, pues mátala. Para mí un paleto solo por el tono de voz que empleó, supe que era un maleducado y que estaba maleducando a un hijo, al que le podía haber dicho perfectamente, pues hijo, coge una servilleta, la apartamos y la dejamos ahí al lado, que bien que había campito donde la araña pudiera acampar a sus anchas. Tampoco seamos tan sentimentales. Pero yo es verdad que como no me gusta ni pisar una hormiga, y donde vamos es que ese padre que ha dicho mata a la araña, es un maleducado, le estás inculcando unos principios a tu hijo de mala forma. No soy nadie para decir cómo tienen que educar nadie a los demás. Pero di que es muy fácil, igual de fácil que decir mata a la araña, pues hijo, cojo una servilleta o te la cojo yo y la dejo por ahí. Nunca hay que matar a ningún ser vivo, sería el mensaje. Esos mismos padres o de ese tipo será quienes intenten inculcar a esos hijos, yo lo he visto y me lo han contado de hecho algún cazador taurino, esas corridas de toros y la caza. No les inculquéis esa basura. Eso no es ningún tipo de educación. La educación debería ir implícita o dentro de la cultura. Y tendrías que enseñar buenas cosas para no enseñar precisamente todo lo contrario, que es la matanza de un ser vivo como lo de la araña, con los toros o con lo que fuera. Entonces, inculcar eso es inculcar basura. No es educación, no es cultura, por mucho que digan, por eso es totalmente contradictorio el término cultura en la tal tauromaquia.
no hay cultura alguna, hay simplemente una pésima educación de esos padres que a su vez posiblemente a esos taurinos o cazadores les inculcaron eso, la sangre, la muerte, la tortura. Eso no enseña nada absolutamente, es creo de muy mala educación, pésima, barrio bajera, intentar inculcarle a los niños desde chicos que les pueda gustar eso y llevártelos a las corridas de toros como he visto más de una vez. Patético, realmente eso es otro nivel, ya no de educación por supuesto, sino de pésima educación que va hacia otros conceptos un poco psicopáticos y sociopáticos, ¿no? En eso ya nos meteremos otro día en hablar de esto. Otra cosa que veo, los padres dejan a los niños jugar con las tablets, sus Androids, con ordenadores, con tele, durante mucho tiempo al día. ¿Cómo es posible que no les digáis que no tienen que jugar a eso, que se lo quiten de la cabeza, que aunque otros niños lo hagan, ellos no tienen por qué hacerlo, que es una tontería, que es basura para la cabeza, dejar que se creen naturalmente en sus parques, con sus juegos, con su fútbol, con su baloncesto, con lo que fuera, y así les metéis también el deporte en la cabeza. Por supuesto, inculcar a esos hijos para que tengan cuidado en un futuro con el tema de las drogas, el alcohol, etcétera. Que tengan un concepto de no ir rápido en un coche. Eso también parte de unos padres, aunque luego los niños puedan ir por libre y hagan lo que les dé la gana en un futuro, por mucho que sus padres les hayan intentado inculcar que no vayan rápido en coche, no se droguen. Otra cosa importante sería no inculcar al niño, tampoco a la niña, a esos niños, la competitividad. La competitividad siempre se va a derivar en comparaciones, es decir, el competitivo siempre se va a estar comparando. Entonces, si les enseñas a decir que tienes que ser el mejor de la clase, el número uno, si ese niño o niña no lo consigue, al final le vas a frustrar. Fijaros qué sutileza. Simplemente decir que estudien lo mejor que puedan, que es importante estar cultivado de alguna forma, pero dejarles libremente a que ellos también escojan lo que quieran hacer, por si no les obligas a hacer algo que no estén queriendo. No hay que meter ideas en la cabeza a esos niños, como tenemos los mayores, de ser el mejor, el no sé cuánto. Son chorradas que hablé también en un vídeo sobre la competitividad y la ambición recientemente. No hay que tener esas ideas en la cabeza. Y, por supuesto, tener respeto a las personas, que eso es tan importante como la propia educación, que es sinónimo de respeto, para que esos niños, en un tiempo futuro, tú y yo, gran canción de Mercedes Ferrer, por cierto, y empezarán diciendo ese hola, buenos días, muchas gracias, hasta luego. Y eso es lo mismo que voy a decir yo. Muchas gracias por escucharme. Si alguien está ahí, un abrazo y hasta pronto, queridos amigos.